Hola muchachos, una entrevista que dio el brigadier Javier Isaac de la Argentina, el portal Infobae, bastante interesante respecto a esa entrevista que él dio, ya especialmente con las Fuerzas Armadas de su país, donde ha tenido que desplegar por el tema del COVID-19. Se titula Fuerza Aérea Argentina no vuela aviones inseguros. Ese es el título, los desafíos que han tenido ellos respecto al COVID-19, habla bastante amplio respecto a eso. Los medios que han contado para el tema del COVID-19 en diferentes misiones. Por ejemplo, el C-130 Hércules, los Fokker F-28, los helicópteros Bell 412 para la observación nocturna y apoyo de las fuerzas de seguridad, entre otras. También respecto a eso mismo, además de misiones que han tenido que realizar por el tema del COVID-19, que todas las fuerzas aéreas del mundo, y especialmente América Latina, se han visto sobreexigidas. Y eso es natural. Se destaca en la página de la empresa Cessna, mencionó como nuestros pequeños aviones el C-182, construido para ello, para participar en auxilio del tema de la pandemia. Ahí está el brigadier de la Argentina, el señor Isaac. También el tema de las misiones que le ha tocado a la Argentina en el último tiempo, el tema de todo lo que es el tema de las fronteras, ¿ya? Operación Fronteras, control de espacio aéreo, que ha sido bastante complicado respecto a eso, especialmente la frontera tripartita, especialmente con el tema de la droga, ¿ya? En tema del COVID-19 hemos logrado todos los esfuerzos necesarios para la necesidad del país. Eso dice textualmente. Hay dos áreas que comienza a tener cada vez más peso en la Fuerza Aérea de todo el mundo, en especial la ciberdefensa. ¿Qué peso tendrá estos temas en su gestión? Él dice, respecto a la ciberdefensa, tenemos perfectamente claro la importancia y el desarrollo y también los desafíos que esto involucra. Eso, el tema de la ciberdefensa, es a nivel de todos los países, no solamente de Argentina. También el tal Plan Nacional de Acceso al Espacio, que tienen un proyecto satelital ellos respecto a eso. Dice, suele cuestionarse la fuerza por mantener un servicio de aviones de cierta antigüedad. Ya, eso, aquí vamos a ver algo interesante. La respuesta de él dice, el avión debe ser bien mantenido, con similares cantidades de años que nuestras aeronaves en el mundo. Dichas máquinas tienen un promedio de 40.000 a 50.000 horas de vuelo por avión. En nuestro caso están alrededor de las 15.000. Este es un dato contundente, dice el señor Isaac, que es el brigadier de la Fuerza Aérea de ese país. Eso es verdad. Javier Isaac tiene razón, el brigadier. Los aviones tienen cierta cantidad de años de servicio. Por eso es fundamental el tema del mantenimiento. Sin mantenimiento, una aeronave, aunque tenga 20.000 o 40.000, como él dice, si no hay mantenimientos buenos, la aeronave de cierta forma pierde su capacidad. Dice, se cuestiona el mantener al servicio los F-28 y hacerlos volar. De nuevo y nuevamente el F-27, sin embargo, el Hércules tiene años con esos aviones. En algunos casos el sistema posee aún más horas de vuelo. Lo importante es el estado general de la aeronave. Ahí es un C-130 Hércules que tiene la Fuerza Aérea Argentina. Tiene los F-28 y también el F-27, lo que están viendo ustedes detrás mío en la pantalla. Es factible los F-27. El tema aún se encuentra bajo un proceso de análisis, dice el brigadier. Cuando hablamos de reflotar, dice, recuperar un avión, se busca asesoramiento no solo en los estudios de ingeniería y logística, sino también en las capacidades operativas del sistema. Estamos en permanente control con ellos y seguimos su evaluación, el F-28 de ese país. Respecto a la palabra modernizar, sería clave, y hay dos puntos fundamentales. Hay muchas fuerzas aéreas, dice el señor Isaac, el brigadier argentino, que vuelan aviones de 50 años o más. Coloca ejemplo. Por ejemplo,
Estados Unidos los hace con sus B-52 o T-38. Por supuesto, nuestra fuerza necesita reequiparse, comprar equipos nuevos, pero en ello no implica descartar lo que ya tenemos. Hay que modernizar, como lo hacen también otras fuerzas aéreas del mundo. Por ejemplo, un Hércules nuevo sale 80 millones de dólares nuevo. Yo no me ruborizo cuando busco recuperar o modernizar un avión. Lo fundamental es que se respete los estándares de seguridad requeridos. La idea es no perder más capacidad, por ejemplo, desprogramar los Boeing 707, nos quedamos sin transporte aéreo estratégico. Muchas veces apostamos por desprogramar para comprar algo nuevo, por una u otra causa no quedamos sin nada, es decir, se desprograma pero de cierta forma no se reemplaza. Tenemos grandes proyectos de desarrollo en FADEA, eso es interesante. Dentro de esos proyectos de FADEA está Artillar, el avión que ellos están fabricando, el avión Pampa, ¿ya? El brigadier Javier Isaac es bastante elocuente respecto a eso, de que, bueno, es realista de acuerdo a las necesidades de ese país. También hay proyectos locales o nacionales en FADEA que se están realizando. Bueno, le preguntan sobre el respecto del piloto que murió. Bueno, dice en general dice que es una falla, es una gran pérdida para su país y uno de los caídos que duele mucho perder un piloto. Recientemente el Ministerio de Defensa anunció la compra de un Boeing 737 que podría ser utilizado como transporte a nuestros cascos azules, por ejemplo. Si es correcto, dice Brigadier Javier Isaac. Ya aquí queda clarito que sí es verdad. Este avión sirve como medio de transporte estratégico, incluso en pandemia. Podría haber sido gran utilidad. La mitad del tiempo, para la mitad del gasto, podría haberse trasladado al doble de personal. ¿Qué otras aeronaves se sumarán? Esto es muy interesante porque los chicos de Patria Nada lo cuestionan y dicen que vende humo. Esta es una entrevista que yo estoy leyendo al brigadier Javier Isaac. Ya, está en el portal Infobae. Dice textualmente él: tenemos también firmado una carta de intención con Estados Unidos para incorporar 10 aviones C-12 Hurón bimotor de 12 pasajeros con capacidad de carga. Ya, de intención, que no significa que se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Es una intención que la Argentina quiere, ahora tiene que buscar los recursos. Otro más. Con estos aviones buscamos tener mayor movilidad entre nuestras unidades con un medio económico eficiente. Por ejemplo, hoy para trasladar de modo urgente un repuesto debemos recurrir a través de otros medios que son mucho más caros. Por ejemplo, coloca el C-130, el F-28, etc. Estamos enfocados en optimizar relaciones de costo y beneficio en nuestras operaciones al máximo. Le preguntan si tienen capacidad de llevar adelante vuelos sanitarios. Sí, este año acondicionamos, dice el Larjet 35 para evacuación aeromédica. Ya, creo que todos los países lo han hecho de ciertas formas. Le preguntan sobre el tema de poseer desarrollos propios de drones. Tenemos varios proyectos propios que descartan compra en el extranjero. La idea es apostar a lo que se puede producir en el país. Y ahí felicito a Argentina porque de cierta forma es muy fundamental apostar a lo nacional que lo internacional. En este sentido, la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea está llevando adelante otros proyectos de UAV, clase 2, denominado Vigía, de amplio táctico, cuyas características son de 350 kilogramos, máximo de despegue, techo aproximadamente 20.000 pies y una autonomía superior a las 8 horas. Así que ahí es interesante. En tema de ¿qué ocurre con los profesionales que emigran en el sector privado? Entre ellos pilotos.
Y él dice algo muy cierto, que esto le ha pasado a todo Estados Unidos. Hace 2 años atrás incluso se estaba obligando a los pilotos de Estados Unidos que se graduaban, por lo menos tener un servicio de 7 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que dice el brigadier Javier Isaac dice algo muy cierto. Dice, es un fenómeno mundial, le pasa a todas las fuerzas aéreas del mundo en mayor medida o dependiendo de la cantidad de pilotos que van, se capacitan, terminan graduándose como piloto de combate y terminan de cierta forma volando aviones privados. Eso es un fenómeno mundial y tiene toda la razón respecto a eso. Lean el informe que salió de Estados Unidos, incluso Estados Unidos dice, Estados Unidos se queda sin piloto. Eso es un tema respecto al tema de es un fenómeno mundial. Le preguntaron también respecto cómo fue recibido el anuncio que hizo el presidente de la nación sobre el bloqueo salarial a las Fuerzas Armadas de ese país. Fue una gran noticia cuando los nuevos jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas asumimos, el presidente ya nos había manifestado su intención de ocupar ese tema. Efectivamente complicó con lo expresado en la oportunidad. No habla más de eso. Recordemos que se hizo eso. También se está discutiendo la ley para el personal militar en el contexto a la hora de pensar como instrumento. ¿De qué tipo de fuerza se busca? Las Fuerzas Armadas tienen que inspirar a corto, mediano y largo plazo a ser eficiente en el uso de nuestros recursos y recuperar todas nuestras capacidades. Ahí de recuperar todas las capacidades, la Argentina se va a demorar varios años. Hay varios, bastante largo el artículo, pero a nivel global, de cierta forma, nos deja claro, de cierta forma, la postura de la Argentina, especialmente en 3 campos. Eficiencia con lo que tienen, recuperación con los materiales que se está trabajando actualmente, por lo menos así lo dice el brigadier de la Argentina, el brigadier Javier Isaac. Recuperar, mantener, y también la posibilidad de más adelante de posibles compras con, como dice, estamos en conversaciones con Estados Unidos. Es interesante, está en Infobae, búsquenla, es una entrevista bastante interesante. Hace resaltar también la muerte del piloto que tuvo el accidente en el avión Casa A4. Y también es interesante cómo la Argentina, con los pocos recursos que tiene, como lo dice Javier Isaac, somos eficientes. ¿Ya? Quería hacer este video para que se den cuenta los argentinos que no solamente se habla de lo malo que hay dentro de la Argentina, de las Fuerzas Armadas, sino que también hay cosas buenas. Y esta es una de las cosas buenas. Hay que reconocer que las Fuerzas Armadas argentinas, por lo menos la conclusión que saco, es que el tema de las actualizaciones, compras o los procesos que, como dice el brigadier Javier Isaac, se quieren dar de baja algunos materiales, pero no se repone. Y eso tiene toda la razón. Cuando se dieron de baja los Mirage de argentinos, se suponía que lo iban a reemplazar por otros. Y eso el brigadier Javier Isaac dice muy claro. A veces es fácil de dar baja materiales, pero no somos capaces de recuperarnos. Y por eso tenemos que mantener lo que tenemos. Lógico y acertada la respuesta. Así que eso es la realidad de la Argentina. La Argentina funciona con materiales, según no puedo ponerlo en duda tampoco, sobre Javier Isaac, el brigadier, frente a la pandemia han dado buenos resultados, han sido efectivos con lo que tienen. ¿Ya? Tampoco van a dar de baja aeronaves que de cierta forma hoy día son necesarias. ¿Ya? Incluso los caballos principales de batalla han sido los C-130, los Fokker F-28 y los helicópteros 412, que son los Bell, que han sido fundamentales en el traslado del tema de la pandemia. No es fácil, como dice él, es fácil de cierta forma de dar de baja los materiales o de sacarlos de circulación. El problema es cómo de cierta forma los recuperamos. Hay que trabajar con lo que hay y con eso se mantienen las Fuerzas Armadas de la Argentina. Esa es la realidad que él dice. Hay que reflotar, dice, y recuperar un avión, especialmente el F-27, buscar asesoramiento, estudio, ingeniería, logística, e incluso esto nos permite de cierta forma mantenernos operativos. Y como dice él,
no es fácil de cierta forma de dar baja a los aeronaves si no hay tampoco capacidad para incluso renovarlos. Acertada la entrevista, bastante interesante, porque nos muestra una Argentina realista. Y eso lo encuentro muy valioso respecto a eso, porque es fácil de cierta forma, se habla mucho, incluso yo también he hablado respecto a eso mismo, que a la Argentina el gran problema que tuvo Argentina fue dejar o dar de baja sus aeronaves sin tener la capacidad de recuperarla, o sea, sin tener el dinero para invertirla. Y el general Javier Isaac, el brigadier, perdón, deja muy claro, si nosotros vamos a dar de baja, tenemos que de cierta forma poder tener la capacidad de renovarnos. Y también hay conversaciones con Estados Unidos para comprar algunas aeronaves para apoyo logístico. Es una carta de intención, ya, eso hay que tenerlo muy claro. Él mismo lo dice, son palabras textual de él, para incorporar 10 aviones C-12 Hurón bimotor. Ya, eso se lo habían incluso dicho que los chiquillos de Patrio Nada, que vendían humo y todas esas cosas. Bueno, el brigadier de la Argentina lo reconoce, es una carta de intención. Ya, eso hay que entender. Ahí eso ya no depende de él, del que está detrás mío, sino que depende de del parte económica de la Argentina que dé dinero a las Fuerzas Armadas para comprar esos aeronaves. Así que le quería traer este video distinto, mirándonos al país vecino respecto a su situación de la Fuerza Aérea respecto actualmente, especialmente con el COVID-19, no con sus capacidades. Ellos han funcionado muy bien con los F-28 y con los C-30, C-130 y también con los aviones 412 helicópteros. Eso lo dice el brigadier Javier Isaac. Ya han funcionado muy bien en tema de la pandemia. Ahora, el tema de lo otro, de las compras militares, es otro tema. Ya, aquí son dos cosas distintas. Aquí se le preguntó sobre el desarrollo y los desafíos que ha tenido la Fuerza Aérea, especialmente en el tema de la pandemia. Pero interesante la entrevista, así que se los recomiendo. Está en el portal Infobae.